Hola banda, buenos días. Pues hoy estamos en Bordeaux, Francia. Quería aprovechar para salir y mostrarles un poco la ciudad y también para contarles sobre los 5 peores jefes que he tenido. Para fines de privacidad voy a omitir los nombres de estas personas y los voy a reemplazar con nombres de personajes. Antes de decir quiénes son los 5 personajes, me gustaría definir los criterios porque ¿qué en realidad es un buen jefe o un mal jefe? Un buen jefe es una persona que maneja bien los recursos, ya sea recursos humanos o recursos técnicos, y para hacer eso, esa persona tiene que estar pendiente, uno, de su correo electrónico y 2, de su teléfono. Mantener a su equipo de trabajo al tanto de lo que está pasando y además hacer los horarios. Y respecto a los horarios es muy importante que se respete una regla que es del derecho marítimo. Todo tripulante tiene que descansar al menos 10 horas en un lapso de 24 horas y 6 de esas horas tienen que ser continuas. Miren, estamos llegando a un lugar re lindo. Se supone que aquí en Bordeaux está el espejo de agua más grande del mundo. Y lo bonito es que se refleja toda esa arquitectura aquí en esta superficie, entonces se ve como si estuviera doblado. Bueno, ahora sí, en el top 5 tengo a una persona que es el jefe menos peor que he tenido, y este era un ucraniano al que le voy a asignar el personaje del profesor Farnsworth. Oh, dicen que la locura es de familia. Este en realidad no era un mal jefe, la verdad es que era bastante bueno, y la razón por la que este señor está en el top 5 es porque era ya demasiado ñoño. Había estado involucrado en sonido desde los 12 o 13 años. Era una persona muy organizada, era un señor muy inteligente, pero siempre todo lo que hablábamos, sin importar en qué situación fuera, era de audio. Estaba interesado en hacer nuevos protocolos digitales de audio, o sea, era un ñoñazo. Pero en realidad como jefe era muy bueno, y de hecho era tan bueno que durante la época post-COVID en los cruceros yo estaba tan cansado porque no teníamos el suficiente equipo personal en el barco para el departamento técnico, y un día dije, no, yo sí voy a necesitar un descanso. Yo sabía que en ese entonces, si tú decías que te dolía la garganta, te aislaban preventivamente durante 3 días, y dije, no, a mí se me hace que como que me voy a tomar un descansibiris, y fui allá al centro médico a decir que me dolía la garganta, y efectivamente me aislaron 3 días. Al cabo de esos 3 días me hicieron otra prueba de COVID y para mi sorpresa salió positiva, y me dijeron, bueno, pues salió positiva la prueba, tienes que quedarte otros 6 días encerrado. Y les dije, pero solamente traigo ropa para 3 días. Me dijeron, bueno, pues eso no es nuestro problema, que te vaya bien, nos vemos en 6 días. Pero durante todo ese tiempo, pues el barco se quedó sin técnicos de audio, y preciso este señor, el profesor Farnsworth, era del área de audio, y la verdad es que se rifó bastante. Y el güey, durante esos días que yo estuve ausente, no canceló ni un evento. Terminaron siendo solamente 3 personas haciendo todo lo de un barco cuya capacidad era de casi 4,000 pasajeros. Entonces imagínense la tenacidad de este señor. Muy bien por el profesor Farnsworth. Pero pues de todas formas se queda en mi top 5 por ser un ñoñazo. Ahorita estamos caminando hacia el puente de piedra, y este puente supuestamente lo mandó a construir Napoleón I, y dicen que es el primer puente en atravesar el río Garona. El puesto número 4 se lo lleva un filipino al que identifico como Goku. ¿Lo dices en serio? Y este señor era uno de esos personajes que son todos fuertotes, pero que en realidad son más bien como unos niñotes. Entonces tenía cierta inocencia o ingenuidad. Y la razón por la cual este señor está en el puesto 4 es porque había muchas cosas que se le pasaban. Y no necesariamente porque fuera malo o porque tuviera malas intenciones, sino simplemente porque pues, no conocía muy bien su chamba el güey. Había cosas que realmente no funcionaban.
funcionaban desde el punto de vista de los horarios o de los trainings que teníamos, o no nos informaba sobre muchas cosas que estaban ocurriendo, pero era más bien un tema, yo creo que de experiencia, porque si bien él ya había estado trabajando creo que por 8 o 9 años en la industria de los cruceros, siempre fue en el área de audio, y recientemente había ascendido a supervisor técnico, y la verdad es que no le estaba yendo muy bien, y a este señor le tocó un reto muy especial, que fue el de la pandemia, y eso fue todo un tema, ¿no? O sea, eso de la pandemia nunca había pasado en la industria de los cruceros, y pues este señor tuvo que ahí que gerenciar a un equipo técnico y nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Nos decía como, no, pues es que esta semana no vamos a tener crucero, muchachos, entonces tratemos de hacer como que estamos trabajando para que nos sigan pagando normal. Y a la siguiente semana nos decía, no, pues muchachos, es que cancelaron otros 2 cruceros, entonces bueno, hagamos labores de mantenimiento para justificar nuestro salario, y así nos la fuimos llevando hasta que de plano dijeron, no, pues ¿saben qué? Es que no, ya no vamos a trabajar más, la empresa va a sacar de circulación sus barcos y quién sabe hasta cuándo vamos a volver a abrir. Y entonces eso fue un momento que creo que nunca se había vivido. Normalmente los cruceros mantienen abiertos y prendidos 24/7, el casino funciona 24/7, o sea, si bien no hay gente todo el tiempo ahí, pero siempre están las máquinas prendidas. Yo me acuerdo cuando este señor Goku nos dijo, chavos, pues váyanse por unas sábanas a la lavandería porque tenemos que cubrir todo el teatro, esto ya no va a funcionar más y eso va a ser lo último que vamos a hacer. Bueno, eso fue de todas formas entre un poquito atemorizante y un poquito preocupante porque no sabíamos qué iba a pasar con nuestro trabajo. Al final, después cuando yo volví a ese barco, porque yo fui el primer técnico que volvió a ese barco, pues me di cuenta que se habían llevado unas cosas, entonces seguramente fue la misma tripulación. Por ejemplo, se llevaron hasta un amplificador de bajo, se llevaron. ¿Cómo se llevaron un amplificador de bajo? No sé, pero se los llevaron. El chiste es que desapareció. Le tocó a Goku la responsabilidad de eso. Y como les digo, o sea, este señor está en el top 4 no porque fuera malo realmente, sino porque no tenía mucha experiencia. Y solo por eso ese señor está en el top 4. Ah, miren, ya llegamos a la calle Santa Catarina. Se supone que es una de las calles peatonales comerciales más largas de Europa. Aquí se atraviesa uno las calles y no sabe uno si va a morir o no. Aquí se supone que estas calles son peatonales, pero de repente pasan las bicis y las motos y los scooters, y también pasan a veces carros como de carga. Entonces sí siente uno como que en cualquier momento lo pueden arrollar. Mientras tanto les voy a contar de quién está en mi top 3. En el top 3 está Winnie Pooh. Mi apetito es aún mayor y me hago más panzón. Este señor era otro filipino, pero este señor ya tenía como 52 años, creo, y llevaba trabajando en la industria de los cruceros 25 años. Entonces la razón por la que este señor está en el top 3 es porque después de haber trabajado tanto tiempo en la industria de los cruceros, ya no te importa, ya no te sorprende nada, ya no le corres a nada. Entonces eso se notaba mucho en la forma en la que él manejaba a la gente, los horarios como que le valía. O sea, está chido el copy-paste, ¿no? Pero pues de repente también está chido que pongas el nombre que es, sobre todo si ya llevamos 3 o 4 semanas con una banda diferente. No ponía mucha atención a nada y no creo tampoco que fuera porque el señor tuviera malas intenciones. Simplemente ya estaba en una época de su vida que ya como que le valía. A él creo que lo que le interesaba era simplemente tener un sustento para su familia, y sobre todo en ese contrato que fue justo el contrato después de la pandemia. Cuando me di cuenta que se habían robado el ampli de abajo, fue ese contrato. Y este Winnie Pooh como que estaba más allá del bien y del mal, y esto de todas formas impactaba mucho a las personas que trabajaban para él, y es que le decía que sí a todo. Si Food and Beverage decía como, vamos a hacer un evento y necesitamos aquí esto y esto y lo otro, él decía sí, sin importar qué tan difícil fuera desde el punto de vista técnico. Y me parece que eso es una de las cosas que un jefe también tiene que hacer, y es tratar de proteger a su equipo de cosas que los van a impactar negativamente, ¿no? O sea, de oponer resistencia a lo que otros departamentos quieren, porque finalmente los únicos que sabemos qué tan difícil es tal o cual cosa
somos nosotros. Entonces creo que también una de las características que tiene un buen jefe es poder decir no, sí, o decir como no, es que no tienen idea de lo difícil que es esto porque toca mover esto y esto y esto y esto y esto. Y este señor estaba tan desconectado que no hacía eso, o sea, él de plano le decía que sí a todo el mundo y entonces eso hacía que trabajáramos más. Sobre todo ese contrato justo después de la pandemia fue muy retador porque no tuvimos shore leave, o sea, lo que quiere decir que no teníamos posibilidad de bajar en los puertos. Ese contrato yo me lo tuve que aventar todo el tiempo en el barco, los 6 meses. Y este señor Winnie Pooh, pues no me la hizo más fácil, la verdad. Lo hizo de hecho un poco más difícil. Y una cosa muy especial de este señor es que era muy insistente con los elementos de protección personal, que sí que son importantes, pero siempre contaba él una historia de una lesión que él tuvo y siempre que contaba la historia era como, muchachos, los elementos de protección personal son súper importantes. Y el güey se volteaba a ver el dedo y decía, me lesioné mi dedo, pero el dedo estaba bien, güey. O sea, tú veías el dedo y era un dedo normal, ¿no? Pero él lo movía así, como si hubiera estado en la guerra de Vietnam o algo así, pero el dedo estaba bien, güey. Pero bueno, ese es el Winnie Pooh, que se lleva el 3er puesto en el ranking de los peores jefes que he tenido. Esta ciudad es conocida también por la producción de vino que tienen. Dicen que es la capital mundial del vino y las cifras son que se producen alrededor de 500 millones de botellas de vino al año. Sí, eso es una cifra que yo no entiendo. 500 millones de botellas al año. Los cálculos dicen que cada segundo en el mundo se venden 18 botellas provenientes de Bordeaux. Entonces vamos a ver si encontramos algún lugar para tomarnos una copa de vino. Yo no soy mucho de vino, pero pues estando aquí, ni modos. Y bueno, mientras me regreso por esta callecita comercial, les voy contando del número 2. Y en el segundo lugar, en el ranking de los peores jefes, tengo a un filipino también. Ah, mira, han ido uno detrás de otro, ¿no? Este señor lo relaciono con Han Liu, el malo de una de las películas de Rápido y Furioso, no me acuerdo de cuál es. Todos te identifican de acuerdo a la gente con la que te rodeas. Era como un estereotipo salido así de la televisión de plano, porque era un asiático que se mantenía inmaculado, bien peinado todo el tiempo, bien arreglado, era también así medio mamey, pero tenía un carácter, güey, un ego así mal. Según él había mezclado a las mejores bandas, el sonido de él era el mejor, su trabajo de jefe era el mejor también. Todas esas actitudes como egocéntricas se empezaron a notar. Me acuerdo yo que corría por ahí la 2ª o 3ª semana en la que estábamos embarcados y fui con mi cabin mate, que en ese entonces era Tomás, el argentino, y fuimos al crew bar. Era la primera vez que íbamos al crew bar y nos encontramos a este güey, se estaba tomando ahí una copa de vino en una esquina, solo, güey, así como un ermitaño, y llegamos y le preguntamos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es el tema aquí? ¿Cómo funciona todo esto? Y el güey empezó así a mal viajarse, a decir, no, es que esto es como una prisión, muchachos. Ustedes tienen que aprender que ahorita están como en la cárcel. No solamente tienen que demostrar que son buenos, sino además tienen que juntarse con la gente indicada, tienen que hacerle favores a la gente indicada. O sea, no estoy diciendo que sea mentira enteramente, no todo lo que dijo es mentira, pero la forma en lo que lo decía, güey, es como que, güey, este güey está en su propia película, todo mal viajado, y esas actitudes empezaron a afectarme porque me acuerdo yo que creo que era la misma 3ª o 4ª semana y yo nunca había trabajado en teatro musical y a lo mejor no estaba haciendo en ese entonces una muy buena chamba porque la verdad es que no tenía mucha experiencia, ¿no? Pero yo le echaba ganas, güey. Y de repente, en medio de uno de los shows, este güey agarra y me dice, oye, y me toca así el brazo, y yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice el güey, oye, es que tu mezcla suena como la literal, así me lo dijo, your mix sounds like shit. Y yo, güey, yo estaba, ni siquiera me lo dijo en una prueba de sonido ni nada, yo estaba mezclando en ese momento del show. Claramente no es una persona con mucho criterio porque si hay algo que no te gusta del trabajo de alguien, normalmente esperas a decírselo en un mejor momento, ¿no? O sea, no era como que si me lo hubiera dicho después hubiera hecho alguna diferencia. Lo único que eso hizo fue como que llenarme de inseguridad en ese momento, y si yo no hubiera estado bien al tiro, me hubiera podido cagar el resto del show. Pero en ese momento yo dije, bueno, voy a poner ese comentario en una cajita y la voy a cerrar, y después cuando termine el show voy a abrir la cajita y voy a lidiar con eso, porque en este momento pues no hay nada que yo pueda hacer. Y si tú fueras un buen líder o un buen jefe, no dirías eso, o te esperarías hasta después de que el show termine para decirle, oye, ven, creo que tu mezcla podría mejorar así, 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 en lugar de llegar a decirle al pobre operario de sonido, oye, es que mezclas como el
culo. ¿Sí? Y todo con él era un viaje, o sea, sentía uno que era como pasivo-agresivo, entonces en las reuniones era como muchachos y ya saben que cualquier cosa mala que hagan, pues mejor me avisan a mí primero y así yo puedo ver la forma de protegerlos, porque si yo me entero por otras personas, pues no voy a tener forma de protegerlos. Y me acuerdo muy bien de eso porque era como también la 4ª semana y justo en la reunión que nos dijo eso, yo en la mañana la había cagado, porque tenía que sacar el gangway speaker, no sé si algunos ya vieron ese episodio del gangway speaker. El chiste es que tenía que sacar el gangway speaker antes que todo el mundo saliera. Y yo llegué al gangway, que es la salida del barco, y ya la gente ya estaba saliendo. Entonces le pregunté a un señor que estaba ahí de uniforme, que hacía con el gangway speaker, y el señor muy amablemente me dijo, no, pues ya déjalo ahí, ya que ya tienes que esperar hasta que salga todo el mundo. Y ese señor era el general manager del barco. Entonces imagínense, imagínense la cara del Han Liu cuando le dije como, oye, es que ya la cagué, güey. No, casi le da un infarto a este güey. Pero bueno, o sea, ese güey era un güey. Cuando he mencionado a los otros peores jefes, güey, he dicho como, güey, no creo yo que hayan tenido malas intenciones, pero este güey sí creo que la verdad no tenía un muy buen corazón. Estaba lleno de malicia en su alma. Entonces por eso se lleva el puesto número 2. Y el puesto número 1 se lo voy a dar a mi último jefe de cuando fui técnico, al que le voy a asignar el personaje de Alec Trevelyan, que es el malo de James Bond. James, for England. Este güey era todo mal, todo mal, güey. Los horarios estaban mal, nunca lo veías, güey. Si lo necesitabas, siempre estaba en el bar, nunca iba a los shows. Por ejemplo, otros de los jefes que he tenido en este ranking, al menos cuando tenemos el cambio de los sets, pues se dignan a ayudar, ¿no? A poner un cable aquí, a poner el cable allá. Al menos se dignaban a hacer algo. Este güey no aparecía ni siquiera. Y era tan inepto en el tema de la gestión de recursos y de los horarios, que un día yo estaba haciendo el set change, que era un set change que nos tomaba como 2 horas, y llega ese güey bien preocupado y me dice, oye, pero es que tú tienes que descansar al menos 6 horas antes de que inicies tu próxima chamba. Y el próximo día empezaba como a las 6 de la mañana con el gangway speaker, y ese güey fue el que me asignó para hacer set change de 12 a 1 o a 2 de la mañana, y luego a las 6 de la mañana el gangway speaker. Y llega ese güey y me dice, no, tienes que irte a descansar a tu cabina. Entonces yo volteo a ver a los otros técnicos que no tenían ni idea cómo hacer eso, y le dije, güey, pero estos güey no tienen ni idea de cómo, no sé cómo le van a hacer, déjalos que ellos hagan ese trabajo, pero tú te tienes que ir a descansar. O sea, así de era el güey. Y no era una sorpresa porque de hecho el güey no tenía ni idea de luces, ni de automatización, ni de sonido, ni nada de eso. Y eso es una de las cosas que son un requerimiento para ser jefe, que es que al menos tú tienes que venir de una de esas áreas, más que por requerimiento, es realmente porque estar en esas áreas te da la experiencia que se necesita para saber la carga de trabajo que requieren ciertas cosas. Y este güey no entendía nada de eso, era un bueno para nada. Una de las razones por las cuales también me fui, yo le decía las cosas como, oye, esa tarea no me toca a mí, y me decía, güey, pues es que es tu pedo, güey, porque yo elegí ser jefe y tú elegiste ser técnico, entonces tienes que hacer lo que yo diga. Entonces de cierta forma como que entre que lo odio y como que la verdad le agradezco haberme empujado fuera de ese lugar. Eso, y recuerdo muy bien otro episodio que tuve con ese señor, que nosotros tenemos semanalmente un drill, que es un simulacro de emergencia para cuando el barco... Ah, miren, canelé. Ahorita les termino de contar. Miren, estos son unos postrecitos que venden acá, que se llaman canelés, que son muy típicos. Bonjour, je veux un gros canelé, s'il vous plaît. Mírenlos. Entonces dicen que uno te tiene que comer uno de estos. Vous souhaitez fermer le sachet? Vous souhaitez le sachet fermé? No, c'est bien. Merci. Merci. ¿Quién sabe qué me dijo? No le entendí bien. Creo que me dijo que si quería cerrarlo, pero ya lo tengo acá. Nos lo vamos a comer. En lo que les cuento, lo que me hizo este pendejo en el drill, güey. Vamos a probarlo. Está bien raro. Por dentro es como una textura de churro y por fuera es como si estuviera caramelizado. No sé por qué pensé que iba a ser como medio caneloso, porque se llama canelé, pero bueno, quizás canelé no es eso en francés. Y está muy dulce, muy dulce. Y tiene una textura, se convierte como medio chicloso. No sé por qué se comen esto estos güeyes, ¿eh? La neta no está muy chido, pero bueno, ya lo probamos, el famoso canelé. Entonces resulta que nosotros todas las semanas tenemos un simulacro de emergencia en el cual tenemos
tenemos que ir a nuestras posiciones de emergencia y hacer como si estuviéramos teniendo una emergencia. Y entonces para eso nos tenemos que poner nosotros nuestros chalecos salvavidas. Y al final del drill tenemos que dejar ese chaleco salvavidas en un locker. Y para eso se armaban unas filas de hasta 15 minutos. Entonces me acuerdo yo que después de uno de los drills llego a mi cabina de sonido y me encuentro con que había un chaleco tirado ahí. Estaba tirado ahí en el piso de la cabina de sonido. Y digo, güey, no mames, qué huevos, güey. Qué huevos de la gente de agarrar un pinche chaleco y tirarlo aquí, nada más por la pinche pereza de no meterlo en el locker, güey. O sea, de no hacer la fila y ponerlo en el locker. Entonces yo agarré muy enojado e indignado y agarré el pinche chaleco y lo tiré así al piso del teatro. O sea, lo saqué de mi cabina de sonido, pero lo dejé tirado ahí, que tampoco estuvo bien. Y si alguien me hubiera visto haciendo eso, yo creo que me hubieran regañado. Y dije, bueno, ya, olvidémonos del asunto. El chaleco efectivamente desapareció y 3 o 4 días después me encuentro con este güey. Me dice, oye, ¿no encontraste un chaleco salvavidas en tu cabina? Y yo, sí, güey. ¿Por qué? Me dice, ¿qué hiciste con él? Y le dije, pues lo tiré ahí en el teatro, güey, porque pues estaba tirado en mi cabina. Y yo sí puse mi chaleco en donde tenía que ponerlo y hay un pinche haragán que creyó que podía tirarlo ahí y que no iba a pasar nada. Y me dice, es que ese chaleco era mío. Y le dije, pues güey, pues yo no sabía, güey, entonces lo tiré ahí. Y le dije, pero pues igual, ¿por qué pones el chaleco? No, pues es que estaba muy larga la fila y tenía que atender una llamada, según, ¿no? Él, que esa era otra característica de él, que nunca aceptaba que él hiciera nada mal. Él siempre tenía una disculpa para todo, el pinche fantoche. Una semana después me encuentro con que me volvió a hacer la misma y ahí estaba el chaleco tirado debajo de mi consola. O sea, tan vago era el güey que hubo un drill en el que yo terminé con 2 chalecos salvavidas debajo de mi consola porque ese güey los empezó ya a acumular ahí. Le dije, oye, güey, ¿puedes por favor llevar tu chaleco salvavidas al locker, güey? Porque si a mí me ve el safety officer, al que van a cagar es a mí, güey. Y me dice, sí, ahorita que termine lo llevo. O sea, un patán de primera clase. Y bueno, por eso el serbio se lleva el primer lugar en el ranking de los peores jefes que he tenido. Y ahora como bonus les voy a contar del mejor jefe que he tenido, que también es un filipino. Y a este señor le voy a poner el maestro Oogway de Kung Fu Panda, ¿no? Esa tortuga súper etérea. Pero el hoy es un obsequio, por eso se llama presente. Y este señor era la mezcla perfecta entre responsabilidad, serenidad, experiencia. O sea, lo tenía todo el güey. Se mantenía actualizado en lo que hubiera que hacer. Usaba bien las consolas digitales, consolas de luces, sistemas de automatización. O sea, ese güey todo lo hacía bien. Los horarios perfectos, güey. Siempre que te ponía a hacer alguna labor adicional que normalmente no hacía parte de tu trabajo habitual, siempre te llamaba, te decía, oye, güey, ¿qué te parece si nos ayudas con esto, güey? O sea, no le podías decir que no, porque todo el tiempo lo veías trabajando. En los set changes ese güey era el primero que llegaba con sus zapatos de seguridad y sus guantes a levantar cosas, a cargar cosas. Ese güey de verdad sí ayudaba. Miren qué bonita esta fuentecilla. Súper linda, ¿no? Y no solamente era bueno en el trabajo este güey, sino que además era muy buena onda, güey. Este güey sabía que no había cámaras en la oficina y entonces cada que hacíamos un trabajo muy duro, ese güey decía, muchachos, hoy nos vamos a reunir en la oficina, ya saben qué traer, yo voy a pedir por ahí unas cositas a gente que conozco y hacía fiestas. Ahí hacíamos fiestas en la oficina, llevábamos unas botellas de vino, ese güey sacaba sushi, sacaba un plato típico de Filipinas que se llama tapa. Ahí fue la primera vez que probé chicharrones de pollo, güey, o sea, y literal es piel de pollo achicharrada. Miren, este es el otro lado de la fuente. Perdón que disvarío, pero pues es que está bien bonito este lugar. Y entonces se armaban las pedas ahí en la oficina de entretenimiento. Obviamente decía el güey, no muchachos, pues al final cuando terminemos todos recogemos la basura, o sea, dejamos todo súper organizado, no se vayan a poner a malacopiar. Y era un ambiente, güey, muy sano, güey. O sea, sentía uno que realmente no estaba en la cárcel, como este otro vato decía, sino que uno estaba en una comunidad bonita. Ese yo creo que fue como el mejor contrato que tuve. Todos nos ayudábamos. El maestro, güey, era la neta. No mames, mi respeto, la neta, güey. Y bueno, chavos, si tienen comentarios, sugerencias o preguntas, ya saben que ahí está la sección de comentarios. Si quieren contarme sobre el peor jefe que ustedes han tenido o la peor experiencia que han tenido con sus jefes, me lo pueden hacer saber. Y pues sí les doy la sugerencia de que cuando ustedes tengan un buen jefe,
lo aprecien y le agradezcan. Y bueno, nos vemos en una próxima. Si les gustó el video denle like, si quieren suscríbanse, si no, no. Y ya me voy de regreso a mi barco porque tengo que trabajar. Bye.